Realmente es un privilegio estar aquí. Tenía mucho tiempo querer estar, pero Chávez no me invitaba. Pero ya. Lo único que quiero decir con respecto a mi persona es que he amado ser un siervo, servir al pueblo de Dios, servir a la iglesia y ver a Dios actuar de maneras maravillosas. Pero todo es de Él. Solo Él puede hacerlo. Y solo Él hace las cosas que permanecen. Lo demás, como pompas de jabón, el viento se lo lleva y desaparece. Tengo muchos años de venir a España o de vivir en España. eh, Creo que son como 35 años de vivir o de visitar. Y ni un solo año he dejado de venir en todo ese tiempo. Aún durante el tiempo de la pandemia pude venir. Y mi corazón ha estado en ese país por muchos años. Si tuviera unos pocos años menos, me animaría ahora que tengo tiempo, porque me jubilé hace unos días. Me dice mi esposa, pero ¿cómo que te jubilaste y no estás aquí en la casa nunca? Eh, Posiblemente viviría tiempo aquí, tiempo en, en mi país, pero por ahora me conformo con venir 2 o 3 veces al año. Cuando yo menciono algo, ¿qué pasa en su cerebro? Yo voy a decir una sola palabra. Bueno, una sola palabra. 2 palabras. Sagrada Familia. ¿Qué piensan? Se les viene una imagen. ¿Cuál imagen? La Sagrada Familia. La Sagrada Familia. Así trabaja el cerebro. Creamos imágenes. Entonces, durante la reflexión de esta mañana, yo quiero que ustedes disfruten creando imágenes. Puede ser que nos refiramos a algunos lugares donde ustedes nunca han estado, pero permítanle a su cerebro inventar una imagen que represente eso que estamos hablando, porque es más emocionante que contar una historia eh, que puede ser muy aburrida. Vamos a leer un largo pasaje. Yo les invito a que cierren sus ojos. Yo lo leo, pero usted todavía no se me ha olvidado leer, así que pueden confiar en que puedo leer. Pero mientras yo voy leyendo este largo pasaje, que es muy conocido, ustedes van creando imágenes y verán que esto se les va a quedar grabado en sus mentes a lo largo de muchos años. San Juan capítulo 4, verso 1 hasta el 15, podría ser hasta el 20, pero quizás hasta el 15. Los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó al pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da
¿Y quién es el que te está pidiendo agua? Tú le podrías pedir a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo de que él mismo había bebido y el que habían bebido también sus ganados y sus hijos. ¿Acaso eres tú el que Jesús, acaso eres más que él? Jesús le contestó: todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el agua que beba pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial de agua que brota dándole vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hace un tiempo, hace relativamente poco, tuvimos unas reuniones de liderazgo de la viña en Israel y por primera vez fui a este lugar. Según la persona que nos estaba guiando, es el único lugar de los lugares sagrados que es 100% verdad, que es el original pozo de Jacob. Allí hay una ermita. Hablamos con el hombre que cuida allí, es un sacerdote, y le pregunté: ¿cuánta gente cristiana hay en la zona? Me dice: entre 10 y 12, pero nunca vienen todos juntos porque son muy viejos. Digo, algo tan poderoso como ese encuentro que se dio aquí, y no hay gente que venga porque está del lado palestino. Muy poca gente puede entrar hasta ese lugar. Pero tuve la oportunidad de tomarme un poco de agua que todavía fluye en el pozo de Jacob. Y yo soy muy llorón. Entonces no pude evitar tener esas imágenes agolpadas en mi mente del Señor Jesús teniendo la conversación con la mujer samaritana. Un encuentro poderoso, un encuentro transformador. Ay, Señor, déjenme ir escogiendo qué comparto, porque este es un tema quizás para mucho más tiempo, pero vamos a ir adelante. La mujer samaritana era una oveja perdida, sin mayores calificativos, una oveja perdida. Y esta mujer tenía características muy particulares, como se describen en la Escritura. Llega pidiendo, buscando agua. Necesitaba saciar la sed natural. Me llama la atención porque aquí en este país se valora muchísimo el agua. La gente toma agua por montones y los que están acostumbrados a esta cultura ni siquiera lo echan de ver. Pero quien viene de afuera, como en el caso mío, aunque hay tanta agua en nuestro país, 7 meses al año llueve. Entonces hay mucha agua, pero no valoramos el agua. Aquí toda la gente toma agua y anda botellas grandes en el coche y todo eso. En nuestro país, ¿no? Esta mujer tenía sed, tenía necesidad de algo especial en su vida. Y es lo que el Señor Jesús está buscando. Cuando dice que le correspondía o tenía que pasar por Samaria. ¿Quién le dijo que tenía que pasar por Samaria? ¿Cuál era la razón por la cual iba a pasar por Samaria? Una oveja perdida. Luego vamos a ver cuánto costaba de esfuerzo físico llegar a ese lugar. El Señor Jesús le invita para que conozca, para que disfrute el agua que Él puede compartirle. Esa ciudad de Samaria
estaba ubicada cerca del pozo de Jacob, como dije anteriormente, y fueron descubiertos hasta hace poco, en 1972, algunos restos arqueológicos que llegaron a confirmar que ese era evidentemente el lugar del cual el Señor estaba hablando en este pasaje. Y el Señor tiene este encuentro con esta mujer. Como resultado de este encuentro, esta mujer se convierte en la primera misionera transcultural. Antes de que en Mateo el Señor dijera que estaba dándonos el poder para que, y nos estaba enviando a llevar el evangelio, esta mujer a través o a partir de ese encuentro se convierte en la primera misionera, porque ella regresa a decirle a todos los del pueblo lo que está pasando al lado del pozo. Y dice que ella cuenta su experiencia a sus vecinos. Y esto es maravilloso. Pero yo quiero hablar un poco sobre las barreras que tuvo que enfrentar el Señor Jesús para llegar a tener ese encuentro con la mujer samaritana. Barreras que no están lejos de la vida normal en una ciudad como esta, maravillosa ciudad. Una ciudad donde hay todo tipo de nacionalidades, es como las Naciones Unidas esto, ¿no es cierto? Uno oye, va caminando por ahí por las Ramblas y uno oye gente hablando en idiomas que uno no sabe si son celestiales, si son terrenales, si son mezclas de uno con otro, posiblemente todos a la vez. Pero es extraordinario lo que tiene este pasaje para cada uno de nosotros y particularmente para ustedes. El mundo judío era un mundo que su espiritualidad estaba basada en separarse de lo no santo, separarse de lo que comían unos y lo que comían otros, separarse por las fiestas que celebraban. Todavía hasta el día de hoy es una sociedad y una religión que guarda su relación con el Padre a través de separarse de. Y eso era así en el tiempo de Jesús. Si quería ser santo, tenía que separarse de todo lo demás. No puede comer esto, no puede tocar aquello, no puede beber esto, no puede hablar con fulano, con sultano, con mengano. Y esa era la realidad que el Señor Jesús tenía que enfrentar en aquel momento. Entonces yo quiero referirme a las barreras que el Señor Jesús supera para hablar con una persona. Y con una persona de ciertas características que aún hoy, 20 siglos después, hay alguien que no se acercaría a esa mujer. ¿No es cierto? Y menos nosotros, los super espirituales de la vida, ¿no? Nos contaminamos. En tiempo de Jesús, Palestina estaba dividida en 3 regiones. Judea en el sur, estaba Galilea en el norte y Samaria, que estaba como el jamón del sándwich, del bocadillo, en el centro de las 2 regiones. Y eso estaba en medio entonces de estas 2 regiones. Y estas diferencias geográficas representaban también diferencias religiosas, culturales, espirituales y todo lo que usted quiera poner allí. Sociales, raciales, religiosas, que existen o existían entre los judíos y entre los samaritanos. Para llegar Jesús a hablar con la mujer samaritana, tenía que pasar por Samaria. Pero los judíos no pasaban por Samaria. Los judíos iban a dar una vuelta de 120 kilómetros, que en aquel entonces representaba 3 días de caminar para no pasar por Samaria. Y la inmensa mayoría lo hacían, porque no querían encontrarse con los samaritanos. Eso es como venir aquí a esta ciudad
y buscar algún trillo para no encontrarme con algunos catalanes que no me caen bien. Eso sería terrible, ¿no es cierto? Que haya gente que por no encontrarse con una nacionalidad o con un grupo étnico, entonces va a rodear medio mundo para no pasar por ahí. Eso es lo que pasaba. Y esto es lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Rompiendo una barrera, que luego vamos a ver que es un montón de barreras, pero en este caso la primera era geográfica. Tenía que pasar por Samaria. ¿Pero por qué tenía? ¿Quién lo urgía para que pasara por ese lugar? El Padre lo urgía a buscar a esta mujer pasando por Samaria. Mis hermanos, como hijos del Señor, llamados a predicar el reino de Dios, ¿sabe que el reino de Dios fue el tema más importante de la vida del Señor Jesucristo mientras estuvo en su ministerio aquí en la tierra? Más importante que cualquier otra cosa. Jesús habla 100 veces más del reino de Dios que de salvación. Interesante. Y escuchamos muchísimo hablar, predicar, enseñar acerca de la salvación, pero muy pocas veces del reino de los cielos. Y lo que vino el Señor Jesucristo a predicar fue el reino de los cielos. Era monotemático. Era necesario que pasara por Samaria para que aquella mujer escuchara acerca del reino de Dios. La primera barrera entonces era una barrera geográfica. No importa cuánto tenía. Yo he estado en el sur de España ahora y tuve que venir hasta esta ciudad para estar con ustedes. Hay que hacer un esfuerzo, ¿no es cierto? No está ahí como decir voy a ir al estadio del Barça que está ahí a la vuelta de la esquina. No me ha llevado Xavi, pero Dios primero me lleve más tarde. Había que vencer una barrera geográfica, no importa la distancia. Tenía que pasar por ahí. Qué lindo. Solamente por esa mujer. Pero no era cualquier mujer. Tenía características muy especiales. Entonces, ¿cuál es la primera barrera que salta el Señor Jesús? Geográfica. Están conectados. La segunda, Jesús supera las barreras sociales. Con esta mujer, el Señor tiene que hacer un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque había una diferencia enorme en la parte cultural. Esta mujer significaba que era de otra raza, pero era peor que fuera de otra raza. Es que era una raza mezclada, como los latinos. Tengo 49% de genética española y tengo 2% de catalán. Por eso es que estoy aquí, a ver si por ósmosis o algo así aprendo a hablar catalán. Había una barrera social, por lo que mencionaba hace un rato, la religión judía separaba los santos de lo no santo. Y una sociedad mezclada por varias, genéticas, era inaceptable para los judíos. En cierto momento de la historia, los judíos fueron llevados presos, cautivos, y los llevaron a muchos lugares y los repartieron por todo lado. Al mismo tiempo, el mismo imperio había tomado cautivos pueblos enteros y los repartió por las tierras que antes eran de los samaritanos. Y de repente vuelven todos y se juntan. ¿Y qué pasa? Hay un montón de chiquitos. Pero eran mezclados, no eran razas puras.
Los judíos no trataban con los samaritanos, porque tenían, no sé si tanto como yo, de sangre ibérica o solamente un 2% de catalán, pero era igual. Había una separación. Cuando yo viví aquí hace muchos años, aquí digo en el sur, eh, había muy pocos extranjeros en el sur de España, excepto en Málaga. Yo nunca vi un negro en el sur de España. Yo decía, pero ¿qué pasó? No hay. ¿Qué será que no son bienvenidos? Mis hijos sufrieron en el colegio, aunque son blancos de ojos celestes, les dijeron, ustedes son unos monos que andan en los árboles. El profesor les dijo eso. Nunca se me olvidará. ¿Cuántas personas han venido de fuera de esta nación y se instalaron aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos en algún momento han visto que alguien arruga la cara porque usted no tiene el acento catalán? ¿Cuántas veces han ido al banco a hacer una gestión? Usted habla en castellano y le contestan en catalán. Mejor no sigo mencionando. Son señales que te están recordando que vienes de otro rincón del mundo. Y si sigo hablando, algunos se ponen a llorar. ¿No es cierto? Limitaciones sociales. Pero el Señor Jesús viene a romper esas trabas, esas distancias. Porque en el reino de Dios ya no hay ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Ya no hay ni cristianos y no cristianos, sino que busca cómo el reino de Dios llega a todas las personas. Y eso es esta iglesia. ¿Cuántas nacionalidades hay aquí que levantaron la mano hace un momento? Esto representa el corazón de Cristo, el reino de Dios. Porque algunos tuvieron la suerte de nacer aquí y otros no tuvieron esa suerte. Pero los que no tuvieron esa suerte hoy sufren porque no toda su familia está aquí. Y posiblemente porque no conocen a Cristo. ¿Cuántos conocieron a Cristo aquí en este país? Bueno, la mayor parte vinieron conociendo a Cristo en otro lado, pero el Señor tuvo que pasar por Barcelona para romper barreras sociales que hoy seguimos levantando y que mucha iglesia de Cristo sigue levantando. Pero el Señor Jesús en su ministerio vino a saltar o romper esas barreras de cultura. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Si mi castellano no es suficiente, me avisan y hablo en catalán. Esta mujer por la cual el Señor Jesús tenía que ir a Samaria, era de una raza mixta. Y eso era inaceptable para los judíos. Todavía. Esta mujer tenía otra característica. Tenía mala reputación. Yo como pastor no podría visitarla en la casa,
ni sentarme en un asiento allí en la Rambla a tomar un café con ella. Porque si pasa alguien, inmediatamente me juzgaría. Y al Señor Jesús no le importó tener que pagar ese riesgo, porque a él se le había ordenado que pasara por Samaria, por una persona de mala reputación, de raza mezclada, que no cumplían todos los requisitos religiosos de los judíos, aunque lo querían. Eran despreciados. Y en este caso tenía mala reputación. Salía, dice la Escritura, a la hora sexta, que es como a las 12 del día en Sevilla, 52 grados. Pero no tenía otra hora, porque se sentía juzgada la gente con solo verla. No sé si alguien lo ha vuelto o la ha vuelto a ver a usted y le ven desde arriba hasta abajo y hacen una mueca. Yo lo he visto, porque no hablo bien el idioma, porque el color de mi piel no es semejante al país o la ciudad donde estoy, lo que sea. Cuando el Señor Jesús nos llama a nosotros y nos encarga el ministerio de la reconciliación, porque Cristo estaba en la cruz reconciliando a todo el mundo, sin distingo de religión, de raza, de forma de vestir o de su pasado. Es para que ese mensaje del reino llegue a todas las criaturas en todos los lugares del mundo. Y que en una agencia del reino de Dios, como debe ser esta congregación, no importa de dónde usted venga, no importa cuál pasado usted tenga, será amado como se ama al más reconocido de los miembros de la familia. Esa es la iglesia que queremos. Amén. Sí. Esta mujer no tenía amigas. ¿Cuántos de los extranjeros que están aquí le costó tener amigos? ¡Qué soledad! Yo viajaba 168 kilómetros cada 2 semanas para ver a un amigo, porque donde estaba viviendo no tenía amigos. Era un extraño. Me hacían sentir forastero, me hacían sentir diferente, me hacían sentir aislado solamente por mi acento. Porque mientras no hable, alguien se puede equivocar y cree que tengo más del 49% de sangre de este país. Pero en el reino de Dios no puede ser así. Superamos todas las barreras geográficas, religiosas. Luego les cuento algo sobre la religión. Vamos adelante. Esta mujer estaba en un lugar público y según la cultura de su tiempo, nadie podía, un varón no podía hablar con ella en un lugar público. Y todavía, si tenía un récord moral y religioso y racial como el que tenía, nadie podía acercarse a ella. Pero Jesús, a las 12 del día, con 50 grados de temperatura, sin sombra, va a ese lugar porque se va a encontrar con esta mujer que necesita conocer al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pregunto yo, ¿estamos dispuestos a pagar ese precio para llevar el amor de Dios a alguien? ¿Estaríamos dispuestos a ir a la cárcel o ir al hospital en tiempo de COVID
Estamos dispuestos a romper esas barreras. Aún más, las barreras religiosas. Nadie que se preciara de ser respetable iba a ir a ese encuentro. Le hubiéramos puesto tantas trabas al Señor y decir, Señor, pero es que voy a dar mal testimonio. Y el Señor nos diría al oído, ¿a ti qué te importa? Haz lo que yo te mando a hacer. Ve y ámala. Ve y dale el mensaje de esperanza. Hace como 4 o 5 años teníamos otra reunión del movimiento de la Viña Global y estábamos en Roma y fuimos a ver al Papa. Y don Francisco nos recibió con una sonrisa de oreja a oreja. Casi nos excomulgan. Yo no sé, nos íbamos a contaminar, algo iba a pasar. Pero hermanos nuestros, compañeros de ministerio, ¿cómo? Qué tiempo más lindo hablando del poder del Espíritu Santo. Qué oportunidad, le impusimos las manos, el hombre estaba asustado, porque éramos 12 y todos le pusimos las manos encima. ¡Qué oportunidad! En algunos lugares dirían cochina envidia. Unos critican, pero desearían haber estado ahí. Oramos con él. Hablamos de cosas serias, profundas. ¿Qué cree que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia hoy? Y escuchar a ese hombre con paciencia explicar. Nos dieron 20 minutos y estuvimos 1:30. Barreras religiosas. ¿Y qué de los musulmanes que tenemos alrededor? ¿Será que vamos a dar la vuelta por otras calles para no pasar por esos barrios donde están gente tan extraña? ¿O estaríamos dispuestos a establecer con ellos una relación de amistad para conocerlos? Para amarlos tal y cual son, para no juzgarlos. Y de repente puedan ver en mí el rostro de Cristo. Ese es un desafío. Pero tienen la oportunidad maravillosa en una ciudad como esta, que es absolutamente transcultural. ¿No es cierto? Ay, qué lindo. ¿Qué hice? Entonces Jesús rompe también las barreras raciales. Porque esa mujer no era de la misma raza. Jesús ya estaba contaminada, estaba mezclada. Pero el Señor no le importó. No le pregunté por su árbol genealógico. ¿Quién fue tu tatarabuelo? Para ver si tenía algo de judía. Sencillamente la amó y le dio el agua que ella necesitaba. Ay, qué lindo es el Señor. Déjenme, ¿qué más les comparto? Jesús entonces vence también las barreras religiosas, como estabas señalando. Para ir aterrizando, ¿qué nos dice Jesús hoy con respecto a todas las barreras que aún el cristianismo protestante ha levantado contra los diferentes? Llegó una señora
a nuestra congregación. Y yo estaba en la puerta saludando gente. Como pastor ya viejo, todavía saludo a la gente en mi iglesia. Y llega una señora y me dice, yo soy Esperanza, la esposa de fulano. Usted debe ser don Carlos. Pero me lo dijo así como con un toque dulce de reclamo. Le digo, sí, doña Esperanza, bienvenida, es la primera vez que viene. Porque normalmente se me olvida quién viene por primera y última vez. Bueno, hace poco me encuentro una señora que va descendiendo hacia el auditorio nuestro es cuesta abajo. Entonces saludo a la señora y donde extiendo la mano me trabó porque se me ha olvidado el nombre. Y me dice, Maruja, pastor, por sexta vez. Pero la historia de Esperanza es de esas historias maravillosas. Ella viene para ver dónde se ha metido su marido. Eso me lo digo en la puerta de la iglesia. Vengo a ver en dónde es que se ha metido mi marido. Pero era un hombre alcohólico. Aparecía en la cuneta cada 2 por 3. Y ahora, en una de sus borracheras, lo metimos a la iglesia, oramos por él, le cambiamos de ropa y se lo llevamos a la casa. Vive como a 5 cuadras de la iglesia. La cuestión es que ese mismo día, el primer día, voy a cerrar esto para no seguir hablando. Me dice, yo quiero que sepa, don Carlos, que yo soy católica, apostólica y romana. Que toda mi familia ha sido católica, apostólica y romana. Y espero que mi marido lo siga haciendo. Bienvenida, doña Esperanza. Espero que hoy usted se quede hasta el final, siéntese a la par de su marido y que usted goce. Se me olvida decirle algo. Usted me cae muy gordo. Yo no la conocía. Le digo, espero que después de hoy usted me quiera como no se ha imaginado. Bueno, pasó ese día. El siguiente domingo regresa, ya entró con su marido. Buenos días, don Carlos. No me dijo nada más. Pasaron como 3 semanas y me dice, quiero decirle que ya me cae menos gordo. Esperanza es un regalo de Dios, hermanos. Es un tractor esa mujer. No importa qué hora, no importa, es una líder comunal. Yo le digo, hay huelga aquí, cierre las calles y ella cierra las calles. Se apunta a un bombardeo rapidito. Después como de unos 8 o 10 meses, un día me dice, don Carlos, quiero decirle que esta es mi iglesia a partir de hoy. Aleluya. Siga siendo católica, pero venga aquí. Póngase el nombre que usted quiere, pero que esa sonrisa que tiene porque Cristo ha llegado a su vida, no la pierda nunca. El reino de Dios nos llama hoy a romper barreras religiosas, culturales, sociales. No importa de qué color seamos, está en la lista de Dios para ser alcanzado.
alcanzada para ser amado, amada. Y la iglesia tiene que ser ese agente del reino de Dios para que todos los que encontremos, de ser posible, conozcan a Cristo Jesús, como usted y yo lo conocemos. Amén. ¿Para qué voy a decir más? Señor, este es tu equipo, Señor. Lo has formado como el Barça, Señor, ahí de todas nacionalidades, de todas lenguas, de todos colores. Y lo único que te pedimos es, úsanos, Señor, para que tu nombre sea conocido entre ellos. Los que están solos, los que lloran porque no tienen amigos, los que están viejos en la casa, aburridos porque no hay nadie que les hable, los que son extranjeros y no han encontrado trabajo, Señor. Ellos nos necesitan. Equípanos, Señor, sobre todo con el poder de tu Espíritu Santo, para que las cosas sobrenaturales que no podemos producir nosotros, tú las puedas producir a través nuestro, Señor. Queremos amar a la gente. Queremos que los vecinos te conozcan, los compañeros de trabajo, los que viven en la calle. Que tu gloria resplandezca a través de esta congregación, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre. Te ruego, Señor, que sanes a los que están enfermos entre nosotros. Sobrenaturalmente. Que tú traigas gozo al que está triste. Que empoderes a los que creen que no sirven para esto. Señor, enséñales que no tienen que hacer nada, que tú lo haces a través nuestro. Una sonrisa, un apretón de manos, una taza de café será suficiente para que ellos se sientan amados y estén dispuestos a venir a donde nosotros venimos. Bendigo a este pueblo, Padre. Bendigo a sus pastores, a sus líderes. Que tu gloria resplandezca aquí. Amén.